¿Cómo vencer el mal? ¿Ha tenido victorias en su vida? ¿O siente que continuamente ha pasado de derrota en derrota? Hoy esta situación puede cambiar. La palabra de Dios dice en 1 Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted ya es cristiano, conocedor del Señor, tal vez usted ha escuchado que para vencer el mal necesita hacer guerra espiritual, y que muchas cosas que hay en su vida las vence con guerra espiritual. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Otros dicen que tiene que meterse en 15 días de ayuno. La verdad es que en la vida sí pueden haber ataduras, vicios, cosas que haya que vencer. Pero la pregunta es, ¿tendremos que hacer casi que un curso intensivo para poder aprender a vencer el mal? ¿O es algo tan sencillo? La palabra de Dios dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. La pregunta es, ¿estamos viviendo esa victoria que el Señor quiere para nosotros? Esa es la pregunta. Quiero guiarte a las Escrituras para que miremos cómo podemos tener una vida victoriosa. La vida victoriosa en el Señor no es el mismo concepto, no necesariamente es el mismo concepto que hay en el sistema, en el mundo, donde dice que para que usted sea victorioso tiene el último carro, la última casa, las últimas cosas. Lo que enseña la palabra de Dios de un cristiano victorioso está resumido en el fruto del Espíritu, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con estas características que se derivan de Dios, del amor. Entonces, la pregunta es, mientras nosotros, no importa las circunstancias que estemos viviendo, si nosotros estamos en las manos de Dios, somos victoriosos. Pero miremos qué dice la Escritura. ¿Cómo podemos vencer el mal? Realmente, ¿cómo podemos vencer el mal? Sea una nueva persona. ¿Cómo hago esto de ser una nueva persona? La palabra de Dios lo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La pregunta es, ¿usted y yo hemos nacido de nuevo? Usted dice, bueno, pero este video, ¿cuál fue el propósito de enseñar esto? Usted puede ser creyente, coloquémoslo entre comillas, pero puede ser que no haya nacido de nuevo. Usted puede decir que cree en Dios, pero puede ser que no haya nacido de nuevo. Dios es un Dios eternamente victorioso, y todo lo que es nacido de Dios es victorioso. Decida ser de parte del linaje de Dios. Esto trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque muchos creen que han nacido de nuevo porque se congregan en una iglesia, porque leen la Biblia, o porque oran, o porque hacen obras. Nacer de nuevo trasciende todo esto. Decida ser una nueva persona. Y cuando hablo de ser nueva persona, una cosa es hacer cosas que tengan que ver con la vida cristiana, y otra cosa es que uno sea una persona nueva. La Biblia dice que si nosotros, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿nosotros nos salimos de una religión y nos metimos a otra religión? ¿O a un culto o alguna tipo de reuniones? ¿O realmente hemos tenido un encuentro con el Señor? ¿Cómo podremos saber si realmente hemos nacido de nuevo? Una persona que ha nacido de nuevo se caracteriza por varias cosas, pero la principal está en el fruto del Espíritu. Obviamente, en esta vida no somos perfectos, pero vamos en camino de perfección. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre se van, a medida que uno tiene esa relación con Dios, se van acentuando. Si usted no ha nacido de nuevo, sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero cuando usted ha nacido de nuevo, sus pensamientos es agradar a Dios,
sus pensamientos es hacer lo que a Dios le agrada, es tener la mente de Cristo. Si usted no ha nacido de nuevo, en este mismo momento puede nacer de nuevo y decirle a Dios: deseo que mi vida no siga siendo la misma, sino quiero dar una vuelta y darle la espalda al mundo y poderte seguir. Dios es un Dios victorioso. Si hasta el momento de su vida cristiana usted dice: no, mi vida ha sido de derrota en derrota, entonces usted necesita pertenecer al linaje de Dios, nacer de nuevo. Y vuelvo a decir, vivir una vida victoriosa no es necesariamente una vida sin problemas. Siempre van a haber problemas y dificultades. La diferencia es que si en esos problemas y dificultades está Cristo o no está Cristo, si está Dios o no está Dios. Si usted se cambió de una religión a otra, entonces usted no tiene una mente renovada. Cuando hay un nuevo nacimiento, la mente empieza a renovarse, los pensamientos empiezan a renovarse. Eso también debemos hacerlo nosotros, pero es un crecimiento, una nueva vida. Nace el bebé, no sabe hablar, pero aprende a hablar, aprende a caminar, va avanzando. Entonces, uno de los puntos importantes es nacer de nuevo. Yo he visto en muchas iglesias personas que dicen haber nacido de nuevo, pero entonces pasa el tiempo y nunca hay una mejora. Siempre cuando una persona nace de nuevo, o si no nos pasa lo que le pasó a una familia, que una vez la policía allanó su casa y resulta que creo que ellos no eran muy bien de la cabeza, tenían al bebé que habían tenido, lo habían siempre puesto en un mueble, ¿cierto? Y nunca en un cajón, y nunca lo sacaron de ahí. Entonces el bebé, cuando empezó a crecer, no creció más, creció anormal. ¿Por qué? Porque no estaba en el ambiente que debía estar, ¿sí? Entonces, si su vida cristiana creció hasta cierto punto, pero no creció más, ojo, hay algo. O tal vez usted no tuvo un desarrollo que Dios le agrada en su vida, ¿sí? Un desarrollo, un encuentro con el Señor, o posiblemente usted nunca nació, porque si usted sigue haciendo lo mismo malo, sus pensamientos no han cambiado, sus palabras no han cambiado, entonces decida hoy ser una nueva persona. ¿Quiere vencer el mal? Sencillo, decida hoy ser parte de la familia de Dios. Y esto va para usted, sí, para usted que es creyente, para mí, que es el momento de que nosotros podamos ser unas nuevas personas. Y nacer de nuevo no es decir: sí, yo creo en Jesucristo. Nacer de nuevo es que seamos una nueva persona. Cuando aquel hombre que Jesús llamó Mateo nació de nuevo, porque nació desde el llamado que Dios le hizo. Pero entonces Mateo no, Zaqueo. Y Jesús le dijo: Zaqueo, es necesario que pose hoy en tu casa. O sea, él fue y los hospedó al Señor, le dio hospitalidad y él recibió al Señor en su casa. Él fue una nueva persona porque decidió cambiar ya, que si le había robado a alguien se lo devolvía cuadruplicado. Hizo algo, fue una nueva persona. Entonces es tiempo de ser una nueva persona. Si no has perdonado a alguien, perdonar a esa persona. Si tienes malos, tus pensamientos no son correctos, corregir eso. Es tiempo para poder vencer el mal. Hay que primero nacer de nuevo, ser una nueva persona. Miremos, dependa de Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La dependencia de Dios va día a día, como el alimento. Que Dios nos guíe. ¿Cuál es la base del pecado? La base del pecado es vivir independiente de Dios. Muchos piensan que el pecado solamente es fornicación, adulterio, mentir, robar, matar. Resulta que esa es la expresión máxima, ¿cierto?, del pecado. O sea, la expresión lo que podemos ver. Pero el pecado se basa en vivir independiente de Dios, que yo no necesito a Dios para nada. Y el verdadero éxito
que nos va a dar satisfacción es el éxito que viene acompañado de la mano de Dios. Ya he escuchado muchas personas famosos de éxito en la historia que en el momento de morir dicen, no, pues yo creo que logré muchas cosas pero no me siento satisfecho. Hace poco escuché el testimonio de uno que no se sentía satisfecho, un hombre de negocios muy grande. ¿Por qué? Porque no fue de la mano de Dios. Porque uno puede alcanzar muchas cosas en este mundo, pero igual no se las lleva cuando se muere, no se las lleva. Entonces, dependencia de Dios, depender de Dios para todo. ¿Cómo puedo depender yo de Dios entonces? ¿Cómo podemos depender de Dios? Pues en las cosas sencillas, ¿sí? En las cosas sencillas de la vida. Hagamos lo pequeño. Escuchaba un predicador que decía, hagamos primero lo pequeño. Entonces imaginemos, miremos un caso. Si nosotros no buscamos la excelencia, depender de Dios, ser una persona distintas, entonces nunca vamos a progresar. Primero se comienza, el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Hablaba este hombre de una mujer que Dios usa hoy en día, que ella siempre Dios la guió a la excelencia, y aun cuando iba al supermercado el carrito no lo dejaba tirado. Dios le decía, colóquenlo en el lugar que es, póngalo en el lugar que es. Pero eso es insignificante, todo el mundo lo deja por ahí tirado, todo el mundo hace esto. No, pero usted es diferente. Si usted es una persona de éxito, si es una persona diferente, entonces usted hará las cosas aunque el resto no lo haga. Pero nadie lo hace. Bueno, pero usted lo hace porque usted es diferente. Por eso Dios lo va a usar a usted. Por eso Dios la va a usar a usted. Por eso Dios la va a bendecir a usted, porque usted va a ser diferente. No bote los papeles en las calles. No bote, come y bota por ahí las cosas en las calles. No, nosotros somos diferentes. La idea es que somos diferentes. Hacia allá vamos. Entonces, no porque todos hacen esto, entonces yo lo hago. No, dependa de Dios. Dios es su dependencia, dependa de Él, dependamos de Dios. Ahí está la vid con las ramas, dice, yo soy la vid, Dios es el tronco, Jesús es el tronco y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas, los sarmientos donde salen las uvas. Dependamos de Dios. Dios es el único que nos puede ayudar. La dependencia de Dios. Entonces todos los días, ¿cómo dependemos de Dios todos los días? Pues sencillo, vamos a mirar el próximo paso para que nos ilumine más. Que Dios sea el primero en todo. ¿Cuál es la clave de depender de Dios? De que Dios sea primero. Porque aparece una imagen acá de una persona limpiando, manteniendo todo limpio. La Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Siempre hemos interpretado, y no quiero ofender a nadie que me está escuchando, que buscar a Dios de primero es todos los días levantarse de mañana y buscar a Dios. Eso está bien, esa interpretación que usted le está dando está bien, bueno, está ahí. Pero miremos bien, poner a Dios siempre primero es que Dios sea primero en todo en nuestra vida. Muchas veces he escuchado, y yo lo enseñé varias veces, que la prioridad era primero Dios, luego la familia, luego el trabajo, luego tal. Y resulta que eso no es así. No es así, déjeme decirle. La prioridad, cuando decimos que Dios es primero, es que Dios está en la familia, es que Dios está en el trabajo, es que Dios está en nuestros pensamientos, que Dios es la prioridad. Muchas personas pueden dedicarle sus primeras horas de la vida a Dios, pero el resto de cosas que hacen no tienen en cuenta a Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es primero, es que Dios es primero en nuestros pensamientos, en lo que hablamos, en lo que actuamos. Eso, que Dios es el primero. Entonces, cuando una persona, ¿por qué coloco una imagen de limpieza? Porque cuando una persona pone a Dios de primero, limpia todo por dentro. Limpia todo por dentro. La limpieza del corazón es clave para usted saber si está colocando a Dios de primero. Si usted coloca a Dios de primero, sus pensamientos se limpian. Si usted coloca a Dios de primero, todas sus emociones se limpian, se empiezan a limpiar, porque eso es un proceso. La santificación es un proceso. Pero usted no agarra la alfombra y echa el mugre debajo de la alfombra, no, porque entonces no está colocando a Dios de primero. Y esto lo hablo tanto alegóricamente como de la manera real. Si usted hace las cosas para Dios, las hace bien. Si usted y yo las hacemos bien, y la idea es mejorar.
Entonces, si queremos depender de Dios, debemos todos los días, primero a Dios y su justicia. Dios es primero. Si usted pone a Dios de primero, el negocio que va a hacer lo va a hacer correcto, va a trabajar de manera honesta, de manera correcta. Usted no va a hacer las cosas torcidas, usted va a hacer las cosas correctas, usted va a honrar a Dios de esa manera y Dios lo va a bendecir. A la manera suya no, a la manera de Dios. Y último paso que quiero enseñar acá, que Jesús sea su maestro. Si nos damos cuenta, hasta ahora yo no he hablado de pelear contra el diablo, que atarlo, como yo escuché a un hermano una vez que decía que lo ato en el dedo gordo del pie. No. O sea, no se trata de eso, ¿no? Que es que usted tiene que hacer una guerra. La verdadera guerra espiritual es que usted se supere. Si miramos aún la armadura de Dios que habla en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios ni siquiera dice que usted tiene que ponerse a pelear contra el diablo. Ahí dice que usted debe tener la coraza de justicia, o sea que debe haber justicia en su vida. Ahí habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí habla de, si vamos a mirar ese pasaje, vamos a ver. Y ahí podemos mirar el escudo de la fe. Ahí podemos mirar, Señor, los lomos con la verdad. Y muchos piensan que es agarrarse con el diablo. No, fíjense que tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos, decir siempre la verdad, que nosotros siempre, que tengamos fe, o sea, confiemos en Dios pase lo que pase. ¿Sí? Que tengamos el apresto del Evangelio de la paz. Eso tiene dos sentidos. Uno, de que la paz de Dios esté en nosotros, no importa la dificultad, y que nosotros podamos compartir el Evangelio de la paz. Así la Biblia dice que será llamado grande aquel que viva los mandamientos de Dios, pero así también los enseñe. Entonces vamos a este punto. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestra mayor inspiración? ¿En quién pensamos cuando recibimos la palabra? ¿A quién queremos parecernos? A veces decimos que somos cristianos, y cristianos quiere decir que somos seguidores de Jesús, pero no lo somos. No lo somos, ¿por qué? Porque muchas veces Jesús no es nuestro maestro son otras personas, nuestra inspiración. Y es bueno que otra persona sea nuestra inspiración, pero nuestra mayor inspiración debe ser el maestro. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo. Escúcheme bien lo que yo le voy a decir. Dice que se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Jesús nunca asistió a las escuelas de los maestros de la ley de ese entonces, pero Jesús era un maestro. Pero eso que Jesús hacía, eso como Jesús hablaba, como Jesús se comportaba, eso se lo pasó a los discípulos. Y los discípulos sí eran personas que no eran del vulgo, eran personas que no eran letradas, pero cuando los escucharon hablar, luego de que recibieron el Espíritu Santo, hablaban como personas, como un maestro, como el maestro. O sea, tenían la influencia de Jesús en ellos. ¿Por qué? O sea, Jesús no era un ignorante. Déjeme decirle una cosa, usted que dice, no, es yo como soy de Dios y como de Dios como caiga. No, Señor, Jesús era excelente. Es más, los maestros de hoy en día de oratoria dicen que Jesús manejaba excelentemente la oratoria. Nadie se la enseñó. ¿Quién se la dio? Pues el Padre, porque del Padre recibió la sabiduría. O sea, el hecho de que Jesús haya sido inspirado por el Espíritu Santo en la excelencia, no quiere decir de que nosotros no podamos prepararnos. Nosotros debemos prepararnos, debemos mejorar. Fíjese que Pedro y Juan eran hombres sin letras y sin vulgo, pero se maravillaban cuando ellos hablaban, aquellos hombres que lo escucharon, porque Jesús quiere la excelencia. Entonces mi pregunta es, si Jesús es un maestro, ¿por qué estamos haciendo las cosas mediocres? Si Jesús es nuestro maestro, realmente entonces, ¿por qué? Si realmente hacemos las cosas para la gloria de Dios, no es como caigan. Esa frase de hacer las cosas para la gloria de Dios se refiere que las hagamos con tal excelencia que el que nos ve alrededor pueda glorificar a Dios. Eso es para la gloria de Dios. No es que, yo lo voy a hacer así porque es para la gloria de Dios. Entonces empezamos a hacer las cosas mediocres. No, Dios quiere la excelencia. Entonces la pregunta ¿es Jesús nuestro maestro? ¿Realmente Jesús es nuestro maestro? Por eso es que muchas veces no estamos venciendo el mal, porque vivimos la vida cristiana como caiga. Vivimos las cosas como caigan. Yo lo voy a hacer así como caiga. Y llevo tantos años y nunca he mejorado, nunca aprendí a hablar mejor, nunca nada. Nunca fui mejor en nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
¿Por qué no vencemos el mal? Porque no estamos en una mejora continua, que eso es lo que Dios quiere. Pero para poder vencer al mal necesitamos ser nacidos de Dios, depender de Dios. Que Dios sea el primero, pero no el primero solamente en las horas de la mañana, el primero en todo el resto del día. Que Jesús sea nuestro maestro. Muchas veces está bien leer libros, todo eso es bueno, pero el maestro de maestros es Jesucristo. Y muchas veces las personas quieren leer el mejor libro, la mejor predicación, el mejor mensaje y buscar. Y está bien uno recibir lo mejor de la palabra, lo mejor, o sea, recibir el mejor alimento, pero que el alimento sea de nuestro maestro, porque nuestro maestro es Jesucristo. Entonces usted quiere aprender a vencer el mal, antes de enredarse de que yo ato al diablo y lo meto aquí y lo hago acá. Lo primero que hizo Jesús cuando vino a enseñar a sus discípulos, no le enseñó la guerra espiritual. Ni siquiera ellos ayunaban. Que los discípulos de Juan y de los fariseos se preguntaban, ¿pero qué pasó acá? Lo primero que les enseñó es lo que está en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos, hacer esto, hacer lo otro, que tiene que ver en relación con el prójimo y con Dios. Vuélvanse a Dios. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. ¿Quiere vencer al mal? Coloque a Dios de primero y Dios hará el resto. Dios le bendiga.